Vamos a hablar de la ineficacia, y la ineficacia está estrechamente ligada a la nulidad y a la inoponibilidad, institución que veremos a continuación. A modo de introducción, tenemos que decir que lo que se espera de un acto jurídico o contrato es que produzca el efecto querido por las partes. Un acto jurídico es ineficaz cuando no logra producir sus efectos. Un acto jurídico es ineficaz cuando no logra producir sus efectos. Algunos motivos de la ineficacia, o tres que podemos traer a colación, que son motivos de la ineficacia del acto jurídico, son, primero, la omisión de un requisito esencial de existencia, de estos que están en el artículo 1444 del Código Civil. La omisión de uno de estos requisitos significa que el acto jurídico nunca existió. Un segundo requisito es la omisión de un determinado requisito de validez del acto jurídico que puede hacer cesar la validez del acto por declaración de nulidad del mismo. Un acto jurídico, el relacionado con la ineficacia y como motivos que hacen que tenga lugar es que a un acto jurídico válido le incide o le acontece una circunstancia coetánea o posterior a su celebración que le priva de sus efectos. Al acto jurídico válido, entonces, le incide una circunstancia coetánea o posterior a su celebración que le priva de sus efectos. Respecto a la ineficacia, hay un punto que es súper importante y es muy preguntable en un examen de grado, y es la teoría de la inexistencia. Bueno, la teoría de la inexistencia representa hoy día una discusión doctrinaria cuyos autores de cabecera son el profesor Alessandri y el profesor Luis Claro Solar. La inexistencia, en palabras simples, es la omisión, la existencia se da por la omisión de un requisito esencial de existencia del acto jurídico. Omisión de un requisito esencial de existencia del acto jurídico que impide su nacimiento a la vida del derecho y que impide también que produzca los efectos queridos. La discusión va, por si acaso nuestro Código Civil acoge o no la teoría de la inexistencia. El legislador no distingue en términos explícitos la distinción siquiera entre requisitos de existencia y requisitos de validez. Aunque para el profesor Vial del Río, el legislador sí hace esta distinción de forma implícita. De forma implícita, según el profesor Vial del Río, el legislador distingue entre requisitos de validez y requisitos de existencia. Ya que de no ser así, no tiene sentido, o no tendría sentido, que existan normas como las del artículo 1444, que, bueno, el 1444, para recordar, son elementos o cosas de la esencia de un contrato o acto jurídico, las de su esencia, o sea, sí, eh, son elementos de los actos o contratos, las cosas de su esencia, que son aquellos sin los cuales o no produce ningún efecto o degeneran otro distinto, las cosas de su naturaleza, aquellas que sin ser esenciales a este acto o contrato se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula posterior, y las cosas accidentales de un acto o contrato, que son aquellas que ni natural ni esencialmente se entienden pertenecerle, pero que las partes pueden añadirlas por medio de cláusulas especiales. Vamos continuando con para el profesor Vial del Río, esta norma no tendría sentido si es que de forma implícita el legislador no hiciera la distinción entre los requisitos de existencia y los requisitos de validez. Ahora, en concreto, de la teoría de la inexistencia, la discusión precisamente ronda en el artículo 1444, ya que
cuando se refiere a los requisitos de la esencia de un contrato, el legislador piensa en los requisitos de existencia para el profesor Alessandri. Aunque, ojo, el legislador no dice que la omisión de los requisitos de existencia se sancione con nulidad relativa. El legislador no dice que la omisión de un requisito de la esencia se sancione con la nulidad absoluta. Miren, en definitiva, el profesor Alessandri sostiene de que el legislador considera que implícitamente el legislador se refiere solo a la nulidad relativa y a la respectiva sanción de forma implícita en los requisitos en los elementos de la esencia del artículo 1444. Los efectos del acto inexistente de tomarse la teoría de la inexistencia, recordad que Alessandri no la comparte, sino el profesor Luis Claro Solar. Los efectos del acto inexistente son que, primero, no da origen a ningún efecto que sea necesario destruir porque el acto jurídico jamás existió, no requiere una sentencia judicial que declare la inexistencia del acto, y tercero, el acto jurídico inexistente no se puede sanear, no se puede sanear algo que no existe. Tomando por la nulidad, hablando ahora en concreto de la nulidad, hemos de señalar que su regulación está en el Código Civil, en concreto en el título 20 del libro cuarto. En el título 20 del libro cuarto está la regulación del Código Civil que hace respecto a la nulidad. El Código Civil distingue o se refiere a nulidad como nulidad absoluta y a la nulidad relativa se refiere a esta como rescisión. La nulidad, si pudiéramos dar una definición, es la ineficacia por omisión de un requisito determinado por ley para que el acto jurídico sea válido. La nulidad es una sanción de ineficacia por la omisión de un requisito determinado por la ley para que el acto jurídico sea válido. Esa definición, claro, pueden tomarla en consideración. El acto jurídico produce efectos hasta que un juez declare su nulidad. El acto jurídico produce efectos hasta que un juez declare su nulidad. La nulidad es una sanción civil. La nulidad es una sanción civil que recae sobre un acto jurídico donde se omitieron requisitos que la ley exige. En definitiva, podemos definir la nulidad como una sanción civil de ineficacia jurídica en que se omiten los requisitos que la ley exige, en atención a la naturaleza del acto jurídico o contrato, y que, declarada judicialmente, vuelve a las partes o al autor al estado anterior a su celebración, extinguiendo así las obligaciones pendientes. Aparte de la nulidad como sanción civil, hay otras sanciones civiles, que son la inoponibilidad, la nulidad de matrimonio y la cláusula penal, que la vamos a ver en obligaciones. Las características de la nulidad son las siguientes. Las características de la nulidad son las siguientes. La nulidad, es una sanción civil. Debe ser declarada judicialmente. Y el Código Civil, ojo, considera la nulidad un modo de extinguir las obligaciones. Esto está señalado en el artículo 1567 de dicho cuerpo legal. Otra de sus características es que la nulidad absoluta y la nulidad relativa tienen un efecto similar, que es retrotraer a las partes al estado anterior a la celebración del acto o contrato que se anula. Pero ojo, la nulidad relativa es la nulidad relativa, la regla general.
La sanción civil, esto quiere decir la nulidad, recae sobre el acto, no la persona. La sanción recae sobre el acto, no la persona. No se puede declarar nulidad respecto a una persona, sino respecto de un acto. Bueno, respecto a su ámbito de aplicación, la nulidad relativa no opera de oficio, mientras que la nulidad absoluta eh, tampoco es que sea para todos los actos, pero el juez puede declararla de oficio. Eh, la sanción más grave que otorga el Código Civil. ¿Cuál es la sanción más grave que otorga el Código Civil a un acto jurídico cuyos requisitos de existencia o validez, mejor dicho, se omitieron? La doctrina no se pone de acuerdo, porque para el profesor Luis Claro Solar es la inexistencia, debido a que su argumento es que el legislador no hace la distinción entre requisitos de existencia y requisitos de validez. Sin embargo, para el profesor Alessandri es la nulidad absoluta la sanción más grave, precisamente porque implícitamente distingue el artículo 1444 con los requisitos, con los elementos esenciales, la distinción entre los requisitos de validez y los requisitos de existencia. Eh, bueno, el profesor Pablo Rodríguez Grez señala que la nulidad es la sanción civil más grave, en este caso la nulidad absoluta. Pero añade el profesor Pablo Rodríguez Grez que la inexistencia es una consecuencia inevitable que está asociada a los requisitos de existencia del acto jurídico y también a la declaración de nulidad absoluta. La inexistencia es la consecuencia inevitable de la declaración de nulidad absoluta. La nulidad también se clasifica. La nulidad también se clasifica y esta podemos distinguirla o clasificarla en atención a los siguientes criterios. Primero, en atención a quien declara la nulidad puede ser judicial o puede que es la que se regula en el título 20 del libro cuarto del Código Civil, o puede ser legal. Pero, ojo, ¿cómo que puede ser legal? La doctrina moderna señala que el artículo 10 del Código Civil da pie para sostener esta idea. ¿Por qué? Porque el artículo 10 del Código Civil señala que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Otro criterio de clasificación de la nulidad es en atención al interés protegido. Y en atención al interés protegido, la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. La nulidad es absoluta cuando protege un interés público. La nulidad absoluta protege un interés público y la nulidad relativa protege un interés privado. En virtud de su alcance o en atención a su alcance, la nulidad puede ser total o parcial. Y por último, un cuarto criterio de clasificación de la nulidad es en atención a su origen. Y en atención a su origen, la nulidad puede ser o principal, o directa, o consecuencial o refleja. Entonces, en atención a su origen, para que no se compliquen tanto, puede ser la nulidad o principal o consecuencial. La nulidad principal es aquella declarada por sus propios vicios. Y la nulidad consecuencial o refleja es aquella en que el acto jurídico viciado está viciado precisamente por un acto jurídico anterior, que también ya estaba viciado. Aquí aplica este aforismo de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Accessorium sequitur principale. Vamos a referirnos ahora a los efectos de la nulidad. Vamos a referirnos a los efectos de la nulidad. Los efectos de la nulidad tenemos que distinguir si la nulidad ha sido o no declarada. Si la nulidad ha sido declarada, hay que subdistinguir también si acá respecto de las partes o respecto de terceros.
Si la nulidad es declarada respecto de las partes, hay que volver a distinguir. Si la nulidad es declarada respecto de las partes, hay que atender a si acaso hay obligación pendiente o si la obligación ya está cumplida. Si la nulidad es declarada respecto de las partes y hay obligación pendiente, aquí la nulidad opera como modo de extinguir las obligaciones. Ahora, también, si la nulidad es declarada respecto a una de las partes y la obligación ya está cumplida, si la obligación ya está cumplida, las partes o la declaración de nulidad retrotrae a las partes al estado anterior de la celebración del acto contrato, aplicándose aquí las reglas de las prestaciones mutuas que están señaladas entre los artículos 904 y siguientes del Código Civil. La nulidad, aquí en caso de que sea declarada respecto a las partes con una obligación que está cumplida, opera con efecto retroactivo. Opera con efecto retroactivo. Pero ojo, esto tiene sus excepciones. Esto tiene sus excepciones. ¿Y cuáles son sus excepciones? Primero, en caso del matrimonio putativo. Aquí se reconoce la existencia del matrimonio, pero declarada la nulidad, ya no habrá más matrimonio entre los cónyuges putativos. Y otra excepción es en caso de los poseedores de buena fe, no, ya que los poseedores de buena fe no tienen la obligación de entregar ningún fruto. Por lo tanto, el matrimonio putativo, que ya desaparece cuando se declara la nulidad, y los poseedores de buena fe respecto de los frutos, no, aquí la nulidad no opera con efecto retroactivo, por así decirlo, sino hacia el futuro. Bien, entonces ahora, si la nulidad es declarada, pero respecto de terceros, si la nulidad es declarada respecto de terceros, hay una acción reivindicatoria contra todos estos terceros. Hay una acción reivindicatoria contra todos los terceros, si la nulidad es declarada respecto de estos, sin importar, aquí no importa si están de buena fe o de mala fe. La regla general es que se aplica la acción reivindicatoria contra todos los terceros, salvo las siguientes tres excepciones. Y las siguientes tres excepciones son el tercero que adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. Si el tercero adquiere el dominio de la cosa por prescripción adquisitiva, no, aquí no opera la acción reivindicatoria. Tampoco si la cosa es destruida en manos del tercero, aquí ya operaría el modo de extinguir la obligación, pérdida de la cosa que se debe, la pérdida es por destrucción de la misma o pérdida propiamente tal, o cuando el tercero ya enajena la cosa. Aquí, si el tercero ya enajena la cosa, esto es, la transferencia del dominio y constitución del derecho real en sentido amplio, ya no hay nada que hacer, no hay acción reivindicatoria. Esto es con respecto a si la nulidad el efecto de la nulidad, si acaso fue declarada, como ya dijimos respecto de las partes, distinguiendo si la obligación está pendiente o está cumplida, o respecto de terceros, como lo que acabamos de ver, si la nulidad es declarada respecto de terceros. Ahora, si la nulidad no es declarada, si la nulidad no ha sido declarada, el acto jurídico produce sus efectos como si fuera válido. Si la nulidad no ha sido declarada, entonces el acto jurídico produce sus efectos como si fuera válido. Ojo acá con un requisito de existencia indispensable para un acto jurídico, que es la capacidad de goce. La capacidad de goce entiéndase como un atributo de personalidad que está presente en todo ser humano por el simple hecho de serlo. El argumento de que la capacidad de goce sea un requisito de existencia es que para la profesora Erika Isler, que sigue una doctrina más bien realista, ella lo incluye por el tema del realismo jurídico, la verdad. Es por un tema doctrinario, ideológico del derecho, si ustedes quieren. El realismo jurídico es una corriente filosófica, jurídico-filosófica, que se desarrolla principalmente en el norte de Europa, pero también tiene cabida en el mundo anglosajón, en el cual la ley es una mera guía, pero en realidad de cómo podrían hacerse las cosas, pero en realidad
el juez resuelve por el caso y para la situación concreta. El realismo jurídico no tiene mucha cabida en Chile porque acá nuestro legislador es más bien positivista. Pero bueno, eso ya son discusiones de otro orden. No creo que un profe, a menos que les tenga mala, les vaya a preguntar eso. O que sea muy ratón de biblioteca. Ya. Vamos a hablar ahora de las acciones que nacen de la nulidad. Las acciones que nacen de la nulidad son la acción personal o la acción real. Acciones que nacen de la nulidad son acción personal o acción real. La acción personal que nace de la nulidad es una... Esta acción personal, aquí esta es una acción de nulidad o acción rescisoria, según lo que se alegue. Entonces la acción personal que nace de la nulidad es una acción de nulidad o una acción rescisoria. Rescisoria está ligada a la nulidad relativa, según lo que se alegue. Y la acción real que nace de la nulidad, la acción real que nace de la nulidad es una acción reivindicatoria contra de los terceros, estén de buena o de mala fe. Eh, bueno, entonces para que quede más claro, de las acciones que nacen de la nulidad, cuando hablamos de una acción personal, puede ser una acción de nulidad o acción rescisoria, según lo que se alegue, respecto a si la nulidad declarada, por ejemplo, respecto de terceros, si hay una obligación pendiente, donde opera como modo de extinguir las obligaciones, o si la obligación está cumplida, acción rescisoria, eh, donde las partes se retrotraen al estado anterior a la celebración del contrato, respetando las reglas de las prestaciones mutuas, con las excepciones del matrimonio putativo y los poseedores de buena fe, que no tienen la obligación de restituir los frutos. Y la acción real opera como una acción reivindicatoria contra terceros de buena o de mala fe, salvo las excepciones que ya mencionamos, que son la adquisición del dominio de este tercero por perfección adquisitiva, o si la cosa es destruida en manos del tercero, o que el tercero enajene la cosa. Vamos a hablar ahora de las causales de nulidad absoluta. Las causales de nulidad absoluta que están en el artículo 1682 del Código Civil. Está en el título 20 del libro cuarto del Código Civil. Las causales de nulidad absoluta taxativas son causa y objeto ilícito, falta de requisito o formalidad que la ley exige o prescribe para que un acto sea válido en razón de su naturaleza, y todo acto celebrado por personas incapaces. Estos serían los requisitos taxativos de la nulidad absoluta, que son para que opere, serían acto u objeto ilícito, causa y objeto ilícito, falta de requisito o formalidad que la ley prescribe para darle validez a un acto, y todo acto celebrado por personas incapaces. Ahora, los que se bancan la teoría de la inexistencia añaden 6 requisitos más para la nulidad absoluta, que son la falta de voluntad, falta de objeto, falta de causa, error esencial, que está en el artículo 1453 y que puede recaer sobre el negocio o el acto que se está celebrando, como si una parte entendiera préstamo en préstito y la otra donación, o si recae sobre la identidad de la cosa que es objeto del acto o contrato. Y claro, la falta de la solemnidad requerida. La nulidad absoluta, según el artículo 1684, puede ser declarada de oficio o incluso a petición de parte. Y cuando la nulidad absoluta pide ser declarada o puede ser declarada a petición de parte, aquí los sujetos activos para solicitarla son toda persona con interés, toda persona interesada,
o el Ministerio Público. Vamos a precisarlo ahora porque vamos a revisar el título 20 del libro cuarto del Código Civil. No es muy largo, pero es interesante que ustedes también puedan verlo y comentarlo. Respecto al saneamiento de la nulidad relativa, vamos a saludar a Nato, que es la persona que está aquí observando qué tal. Muchas gracias por confiar en este canal. Bueno, el saneamiento de la nulidad relativa, tenemos que distinguir que puede darse. Bueno, la nulidad relativa es la única que puede sanearse. Hay que distinguir eso. El saneamiento de la nulidad relativa se da o por el transcurso del tiempo o por ratificación de las partes, que es más correcto llamarle confirmación del acto de las partes. Pero bueno, en caso del transcurso del tiempo, 4 años exige la ley. 4 años. Que se cuentan desde, en caso de que el acto jurídico que adolece el vicio sea fuerza, en caso de que el vicio que adolece el acto jurídico sea fuerza, los 4 años se cuentan desde el cese de la fuerza. En caso de que sea dolo o error el vicio que tiene el acto jurídico, el plazo para que el acto se sanee es también de 4 años, pero desde la celebración, 4 años que se cuentan desde la celebración del acto contrato. Y en caso de que exista alguna incapacidad legal, se cuentan los 4 años para que se sanee la nulidad relativa desde que cesa la incapacidad y la persona se vuelve capaz. Y bueno, entonces el saneamiento de la nulidad relativa se da por el transcurso del tiempo, que es de 4 años, que dependiendo del vicio del consentimiento, se va a contar de manera distinta. Los 4 años en caso de fuerza, desde el cese de la fuerza. En caso de error o dolo, los 4 años se cuentan desde la celebración del acto contrato. Y en caso de un acto celebrado por incapaces o por incapacidad o incapaces legales, desde que cesa la incapacidad. Incapacidad, claro, desde que cesa la incapacidad. Y por la ratificación de las partes o confirmación de las partes de un determinado acto jurídico. Ahora, vamos, antes de pasar a la inoponibilidad, que es un tema igual importante, que también es una sanción civil, tenemos que señalar cuáles son las situaciones que pueden quitarle la eficacia a un acto jurídico válidamente formado. Y las situaciones que le pueden quitar la eficacia a un acto jurídico válidamente formado son, primero, el fallo de una condición suspensiva, de la cual depende el nacimiento de un derecho, fallo de una condición suspensiva de la cual depende el nacimiento de un derecho, o el cumplimiento de la condición resolutoria que extingue un derecho, cumplimiento de la acción resolutoria que extingue un derecho, señalar que la condición resolutoria o el evento de una condición resolutoria también es un modo de extinguir las obligaciones y ustedes ojalá manejar muy bien el artículo 1489. De memoria sería lo ideal, pero manejar bien su contenido porque es un modo de extinguir la obligación. Y otra forma, otra situación en la que se le puede quitar eficacia a un acto jurídico válidamente formado es con la inoponibilidad. Pero bueno, antes de pasar a la inoponibilidad, que es relativamente corto, vamos a hablar de del artículo, perdón, del título 20 del libro cuarto del Código Civil, que se refiere a la nulidad y a la rescisión. Cuando el Código Civil habla de nulidad, se refiere a la nulidad absoluta, y cuando habla de rescisión, se refiere a la nulidad relativa. Ojo con dicho detalle, amigos míos. Si gustan, pueden darle tap a la pantalla para que podamos llegar a más personas. Posteriormente vamos a hablar de lo que es la relación jurídica y con eso durante esta mañana terminaríamos el estudio del acto jurídico y todos estos videos van a quedar en YouTube antes del mediodía para que tengan acceso para todos. Ya. El título 20 del libro cuarto del Código Civil, que nos habla de la nulidad y la rescisión,
nos plantea lo siguiente. Vamos a ir por artículo. El artículo 1681 del Código Civil señala, es nulo todo acto o contrato al que le falte uno de los requisitos que la ley prescribe para su validez. Aquí la nulidad puede ser absoluta o nulidad, o puede ser relativa, rescisión. Es nulo todo acto o contrato al que le falta uno de los requisitos que la ley prescribe para su validez. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Hola amigo Scorpio, amiga Scorpio. En YouTube usted me escribe como Justo y Debido Proceso. Es un canal que tiene 36 suscriptores, para ser exacto. No tiene muchos, pero ahí va y se suscribe. El logo del canal es mi cara con un fondo negro. Así que no va a ser muy difícil encontrarlo y tienen imágenes como estas de fondo. Pero bueno, continuemos. El artículo 1682 del Código Civil, que es uno de los más importantes, señala o nos habla de la nulidad absoluta. El artículo 1682 nos habla de la nulidad absoluta. El inciso primero señala que la nulidad absoluta o nulidad es la que se produce por la omisión de alguna formalidad o requisito que la ley señala o prescribe para darle validez a un acto conforme a su naturaleza, como también la derivada del objeto o causa lícita. Entonces, ojo con este detalle, la nulidad absoluta es la que se produce por la omisión de alguna formalidad o requisito que la ley señala o prescribe para darle validez a un acto conforme a su naturaleza, como también la derivada del objeto o la causa lícita. El inciso segundo nos dice que hay nulidad absoluta en todo acto celebrado por incapaces. Y bueno, aquí se refiere a ciertos incapaces que serían los incapaces absolutos. Esto quiere decir los impúberes, que son aquellos que van desde los 0 a los 12 años en caso que sean mujeres, o de 0 a los 14 en caso que sean hombres, lo que incluye a los infantes, que es toda persona natural entre los 0 y los 7 años, y también a los dementes, que son aquellos privados de razón, que, ojo, don Andrés Bello no se refería a los dementes en un sentido clínico, sino también como a las personas privadas de razón, propiamente tal. Es más bien una tendencia moderna la que habla de los dementes como sujetos con un trastorno psíquico fehacientemente diagnosticado, a propósito de la nueva ley de matrimonio civil. Y claro, efectivamente, señorita Daniela, los sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Hasta antes del año 2003 estaba señalado que eran los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Pero debido a los avances de la tecnología y a la gente que trabaja en este asunto de los lenguajes de señas, es mejor que no puedan darse a entender claramente, más que por escrito. Claro. El inciso tercero, volviendo con el artículo 1682 del Código Civil, el inciso tercero señala de que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Cualquier otro vicio que no sea causa u objeto ilícito, falta de requisito o formalidad que la ley prescribe para un acto en razón de su naturaleza, y bueno, todo acto celebrado por incapaces. Ahora, claro, como ya dijimos anteriormente, la doctrina que se banca la inexistencia añade la falta de objeto, la falta de voluntad, la falta de causa, el error esencial, etc. Claro. Genial, muchas gracias, Daniela. Usted, bueno, examen de revalidación, entonces deduzco que no es chilena. Bueno, continuando con el artículo 1682, señalar de que todo acto es susceptible de nulidad relativa y da derecho a rescindir el acto contrato. Todo acto es susceptible de nulidad relativa y da derecho a rescindir el contrato.
Vamos a pasar ahora al artículo 1683, que todavía se refiere a la nulidad absoluta. El artículo 1683 señala que, bueno, la nulidad absoluta puede y debe, puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte. Es decir, la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio cuando aparece de manifiesto en el contrato algunas de las causales que ya dijimos. Causa objeto ilícito, falta de algún requisito que la ley prescribe para que el acto jurídico o contrato tenga validez y pueda surtir su efecto en la vida del derecho, y que sea o que esté firmado por incapaces absolutos. Eh, También la nulidad absoluta puede ser alegada por cualquier persona interesada en ello, excepto, excepto por el que ejecutó el acto contrato sabiendo o debiendo saber que había un vicio de nulidad. O sea, cualquier persona con interés puede alegar la nulidad absoluta, excepto la persona que celebró el acto contrato o que sabía o debiendo saber que había un vicio de voluntad, dejó que la cuestión siguiera. La nulidad absoluta también puede pedirla el Ministerio Público en resguardo de la moral o la ley. Aquí el Ministerio Público también puede pedir la nulidad absoluta, en resguardo de la moral, el orden público o la ley. Y ojo, que el Ministerio Público se encarga de asuntos penales, pero acá hay una legitimidad respecto a esta entidad bastante interesante. Un último detalle del artículo 1683 es que la nulidad absoluta no se puede sanear por las partes, ni aunque pasen 10 años. 10 años es curiosamente, o inteligentemente, pensó Andrés Bello, está asociado con el plazo de prescripción extintiva, el más largo, por así decirlo. Que la... Claro, sí, 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 sí. Bueno, eso después lo vamos a ver cuando revisemos modo de extinguir obligaciones. Ah, no, pero en YouTube ya tengo un video sobre el modo de extinguir obligaciones, así que lo invito a verlo y yo también habré de repasarlo. Bueno, pero en definitiva, el artículo 1683 acaba con la idea de que la nulidad absoluta no se puede sanear por las partes, ni aunque pasen 10 años. Por 10 años que pasen, no se sanea por ello la nulidad absoluta. Respecto de la nulidad relativa, se refiere el artículo 1684 del Código Civil. Esta nulidad relativa solo puede ser declarada a petición de parte. Aquí el tribunal no actúa de oficio. La nulidad relativa, entonces, solo puede ser declarada a petición de parte y no la puede solicitar el Ministerio Público. El Ministerio Público solo puede solicitar la declaración de nulidad absoluta. De relativa no, no puede. Y ojo, con la nulidad relativa solo pueden alegarla aquellos beneficiados por esta. O sea, por la ley, cesión o herederos. Solo pueden alegarla las personas que están vinculadas al acto contrato, no cualquier persona que tenga interés en ello. Y ojo, la nulidad relativa puede sanearse, sea por el tiempo, transcurso de 4 años, y aquí los 4 años se cuentan en atención al vicio que le afecta. Si es fuerza, los 4 años se cuentan desde que cesa la fuerza. Si es dolo o error, los 4 años se cuentan desde la celebración del acto contrato. Y si es incapacidad legal, bueno, desde el momento en que cesa la incapacidad se empiezan a contar los 4 años. O por ratificación de las partes, o confirmación de las partes, mejor dicho. Ya. El artículo 1683 del Código Civil el artículo 1685 del Código Civil, el artículo 1685 del Código Civil hace referencia al caso del incapaz que actúa con dolo para inducir al acto contrato. Ni él ni sus herederos pueden alegar la nulidad. Ojo, aquí hay una sanción para el incapaz que actúa de mala fe. Pueden revisar el inciso segundo, que a mí me quedó una duda, pero de lo que recuerdo, y ustedes pueden confirmar y dejarlo aquí en los comentarios, es que la persona, por regla general, la persona
que celebra un acto con un incapaz relativo en este sentido y no puede alegar la nulidad, sabiendo la incapacidad de este incapaz, valga la redundancia, pero a menos que compruebe de que el incapaz se haya enriquecido indebidamente. Aquí hay una sanción al enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito. Pero claro, el 1685 señala el caso de que el incapaz actúe con dolo para inducir el acto o contrato. Y aquí ni él, ni los herederos del incapaz pueden alegar la nulidad. Vale, vale, señorita Daniela. Eh, bueno, continuando entonces con los actos con la nulidad, el artículo 1686, con el artículo 1686 del Código Civil, los actos o contratos que celebren los incapaces, cumpliéndose los requisitos y formalidades que la ley requiera, no pueden declararse nulos ni rescindirse, salvo, salvo, por causales en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Bueno, artículo 1686, los actos o contratos que celebren los incapaces, cumpliendo requisitos y formalidades, no podrán declararse nulos ni rescindirse, salvo por causales en que gozan de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. El artículo 1687 del Código Civil se refiere a la nulidad pronunciada en sentencia con fuerza de cosa juzgada, o con autoridad de cosa juzgada, mejor dicho. Artículo 1687, nulidad pronunciada en sentencia con autoridad de cosa juzgada. Hay que señalar dos puntos en este caso. Primero, que la nulidad declarada por sentencia con autoridad de cosa juzgada da derecho a las partes a retrotraerse a un estado anterior a la celebración del acto contrato, sin perjuicio de lo que esté vinculado al objeto o a la causa ilícita que pueda estar presente acá. Por otro lado, también una nulidad pronunciada con sentencia de autoridad de cosa juzgada respecto a las restituciones mutuas, señala que cada parte se hace responsable de las especies, frutos, deterioros, posesión de buena y de mala fe, etc. Vamos con el artículo 1688 del Código Civil. Bueno, el artículo 1688, el cual señala que si se declara la nulidad respecto de un contrato o acto celebrado por un incapaz por falta de requisito legal, la contraparte no puede pedir reembolso de todo lo que gastó, salvo que acredite enriquecimiento sin causa del incapaz. Bueno, yo aquí me acabo de dar cuenta que cometí una imprecisión, pero que ligué el artículo 1688 en su inciso primero, precisamente con el inciso segundo del artículo 1685. Pero bueno, señalar de que, nuevamente volviendo al artículo 1688, que si se declara nulo un contrato celebrado con un incapaz por falta de requisito legal, la contraparte no puede pedir reembolso de lo que gastó, el que no es incapaz, ojo con eso, salvo que acredite enriquecimiento sin causa del incapaz. Pero bueno, ahí pueden revisar la ley para mayor precisión. Ya. El artículo 1689 del Código Civil, señala que la nulidad judicialmente declarada, que es la que produce efecto tanto respecto de las partes como de terceros, da derecho, la nulidad declarada judicialmente, da derecho a acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Esto es que en el caso de una acción reivindicatoria, las excepciones acá serían que el tercero haya adquirido la cosa por prescripción adquisitiva, la cosa se haya destruido en manos del tercero o que el tercero haya enajenado la cosa. Esto es haber transferido el dominio y constituido derecho real sobre lo mismo de la persona a la cual se le enajenó esto.
Ahora, claro, esto entendiendo la enajenación en un sentido amplio. El artículo 1690 del Código Civil señala que cuando dos o más personas contraten con un tercero, artículo 1690, que cuando dos o más personas contraten con un tercero, la nulidad declarada solo aprovecha en favor de quien la pidió, pero no aprovecha en favor de todos. El artículo 1691 señala los plazos para pedir la rescisión o nulidad relativa. Y bueno, el 1691 señala que el plazo para pedir la rescisión es de 4 años. Y el plazo se cuenta, ya como dijimos, en caso de violencia o fuerza, desde el día en que cesa la violencia o fuerza. Violencia dice el código, fuerza es lo que entiende la doctrina. En caso de error o el dolo, día de la celebración del acto contrato, y en caso de que la nulidad venga de alguna incapacidad, se cuenta desde el día en que cesa dicha incapacidad. Todo esto sin perjuicio de lo que puedan llegar a decir leyes especiales. Vale. Ya estamos terminando, así que no se preocupen. El artículo 1692 señala, se hace referencia al gozo del cuadrienio. Cuadrienio son 4 años. Bienio, a propósito, ustedes lo pueden ver de la muerte presunta, es bienio, cuadrienio, son, bueno, cuadrienio 4 años y bienio 2 años. Pero aquí en este caso, para efectos del artículo 1692, habla de un cuadrienio, o sea, un gozo del cuadrienio o gozo de 4 años. En caso de herederos mayores de edad, gozan de este cuadrienio completo si aún no corre el plazo. Ojo con eso. Y en caso contrario, del residuo de estos años. Y en caso de los herederos menores de edad, el cuadrienio, estos 4 años que se mencionan en el artículo anterior, empieza a correr acá este cuadrienio desde que cumplen la mayoría de edad. En caso de que en este caso no se puede pedir la declaración de nulidad hasta que pasen 10 años desde la celebración del acto o contrato, en el caso de herederos menores de edad que estén involucrados en el gozo del cuadrienio. El artículo 1693 habla de la ratificación o confirmación de las partes que ratifican un acto jurídico o un contrato que pueda adolecer de un vicio, pero que pueda sanear la nulidad relativa. El artículo 1693 señala que la ratificación o confirmación que sanea la nulidad, puede ser expresa o puede ser tácita. De inmediato los artículos 1694 y 1695 nos precisan cada una de ellas. El artículo 1694 se refiere a la ratificación expresa y que para que la ratificación expresa sea válida debe hacerse por medio de todas las solemnidades a las que se sujeta el acto o contrato en cuestión. Por ejemplo, alguna firma en notario, etc. Y el artículo 1695 señala que la ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. Hacer actos propios del contrato en cumplimiento de la obligación que se contrajo. Entonces, el artículo 1693, 1694 y 1695 entiéndase como uno solo, por favor. Aquí la ratificación o confirmación, mejor dicho, como le dice la doctrina, la confirmación o ratificación que sanea la nulidad puede ser expresa o tácita, y para que sea expresa y para que esta ratificación expresa sea válida, tienen que cumplir todas las solemnidades legales a las que tiene que estar sujeto el acto o contrato en cuestión. Y la ratificación tácita, bueno, es la ejecución voluntaria de la obligación contraída. El artículo 1696 señala también, vinculado con lo anterior, así que a esos 3 artículos anteriores súmenle el 1696 y el 1697. El 1696 señala
que ninguna ratificación expresa o tácita, ninguna, va a ser válida si es que no proviene del legitimado para esto o del que tiene el derecho a alegar la nulidad. La legitimación activa es más bien restringida en caso de la ratificación. O sea, ninguna ratificación, sea expresa, sea tácita, va a ser válida si es que no proviene del legitimado o el que tiene el derecho a alegar la nulidad. O sea, solo los sujetos que están involucrados en el acto contrato pueden ratificar, expreso tácitamente. Si son terceros, no. El artículo 1697, y con este terminamos el título 20 del libro cuarto del Código Civil, señala de que no vale la ratificación, ninguna ratificación, la verdad, expresa o tácita, del que no sea capaz para contratar. Si una persona es incapaz de contratar, es un incapaz de ejercicio, por así decirlo, no vale su ratificación, sea expresa o tácita. Respecto de la capacidad, tenemos un video que subimos ayer a propósito de los requisitos de validez. Aunque también hago mención a los requisitos de existencia, pero la incapacidad como atributo de la personalidad y como elemento o como requisito de validez del acto jurídico se estudia ahí. En concreto, en los requisitos de validez, para ser exacto. Hablemos ahora de la inoponibilidad. La inoponibilidad. Y con esto terminaríamos todo lo ligado a la ineficacia. Bueno, la inoponibilidad es una forma de ineficacia jurídica. La inoponibilidad, la inoponibilidad tiene su origen en la omisión de un trámite o diligencia que la ley prescribe para que produzca sus efectos ante terceros. Ante terceros. Ese es el detalle de la inoponibilidad. La inoponibilidad tiene su origen en la omisión de un trámite o diligencia que la ley prescribe para que produzca sus efectos ante terceros. La ineficacia de un derecho, la ineficacia de un derecho en relación con un acto jurídico, o la ineficacia de un acto jurídico, mejor dicho, da derecho a un tercero a que puedan desconocerlo, sea el acto nulo o válido, como esto. Bueno, para poder desarrollar mejor esta idea, hay que entender que hay una diferencia sutil entre la inoponibilidad y la nulidad. Hay una diferencia muy sutil entre nulidad y inoponibilidad, porque en la inoponibilidad el acto jurídico sigue siendo válido, pero no obliga a terceros. El mejor ejemplo de esto es una sentencia que declara la prescripción. Por así decirlo, ustedes lo pueden revisar en el título final del libro cuarto. Una sentencia que declara una prescripción adquisitiva en favor de una persona va a ser inoponible a terceros si es que no se inscribe en el conservador de bienes raíces. Pueden revisar el mayor detalle ahí en este título final del libro cuarto. Por lo tanto, claro, la sentencia o el acto jurídico es válido, pero no va a valer respecto de terceros si es que no se inscribe. O sea, el acto jurídico sigue siendo válido, pero los terceros tienen el derecho a desconocerlo. De eso se trata la inoponibilidad. Porque se omite un trámite o diligencia que la ley prescribe para que el acto produzca sus efectos ante terceros. Esa es la idea de la inoponibilidad. Básicamente obliga a la persona a cumplir todas las formalidades necesarias para que el acto jurídico pueda valer no solo respecto entre las partes, sino también respecto de terceros. Bueno, la inoponibilidad también se clasifica y podemos entender la inoponibilidad por causa de forma, por causa de fondo o por pérdida de eficacia de un acto jurídico. La inoponibilidad por causa de forma tiene lugar cuando no se cumplen las formalidades de publicidad señaladas por la ley, como son, como habíamos mencionado, la prescripción adquisitiva sobre inmuebles. No vale si no se inscribe en el conservador de bienes raíces. Esto sería una inoponibilidad por causa de... O en el caso
de una cesión de créditos que, mientras no se notifique al tercero la cesión de créditos, es inoponible. Esas son las inoponibilidad por causa de forma, donde no se cumplen formalidades de publicidad eh, que están señaladas por la ley y que dan a conocer la existencia de un acto jurídico. La inoponibilidad por causa de fondo, la inoponibilidad por causa de fondo, se da por la falta de concurrencia de una voluntad. La inoponibilidad por causa de fondo, aquí hay una falta de concurrencia de la voluntad. El mejor ejemplo es la venta de cosa ajena, que es válida, ojo con eso, pero que es inoponible al verdadero dueño de la cosa. O sea, no, pues no me vengan con tonteras, pues si la cuestión es mía. Eso es una inoponibilidad por causa de fondo, porque falta la voluntad, precisamente, del dueño de la cosa. Y la última inoponibilidad es la inoponibilidad por pérdida de eficacia de un acto jurídico. Aquí, bueno, inevitablemente la inoponibilidad se remite a la nulidad con efecto retroactivo. Nulidad con efecto retroactivo. Que esta se presenta en los casos de declaración de la nulidad respecto de las partes cuando la obligación ya está cumplida. Pero claro, esta inoponibilidad por pérdida de eficacia de un acto jurídico donde la nulidad actúa con efecto retroactivo. Ya. Los efectos de la inoponibilidad son los siguientes. Hay que distinguir sus efectos respecto entre las partes y respecto de terceros. Respecto de las partes, los efectos de la inoponibilidad es que el acto jurídico produce todos sus efectos. Pero respecto de terceros, los terceros no están obligados a reconocer el acto jurídico si es que éste no cumple con las formalidades de publicidad que la ley le exige. Ese es el efecto más importante respecto de terceros, que no están obligados a reconocer el acto jurídico o tienen derecho a desconocerlo si no se cumple la formalidad de publicidad que la ley le exige para que éste sea válido. Como mencionamos, en la inoponibilidad por causa de forma, en caso de la inscripción por prescripción adquisitiva de un bien ante el conservador de bienes raíces. Vamos a hablar ahora de la invocación de la inoponibilidad. ¿Cuándo se puede invocar la inoponibilidad? Bueno, hay que tener presente de que la inoponibilidad es un derecho de un tercero, que puede invocarla, pero también puede renunciarla. Ojo, puede renunciarla. Y la inoponibilidad no puede ser declarada de oficio. Ojo con eso, no puede ser declarada de oficio. Así que el tercero tiene que andar aguja, tiene que andar pendiente, porque la inoponibilidad no puede ser declarada de oficio. Ahora, la inoponibilidad se puede invocar tanto como acción como excepción. La inoponibilidad se puede invocar tanto como acción como por excepción. Como acción, cuando la inoponibilidad se invoca como acción, se hace por medio de una acción reivindicatoria, o una acción de simulación, o una acción pauliana, dependiendo de cada una de estas que la vamos a ver posteriormente. En cuanto a la invocación como excepción, tenemos que señalar que aquí el tercero debe señalar que el acto está afecto a una sanción. Cuando se invoca como excepción, el tercero debe señalar que el acto está afecto a sanción. Ojo con esa distinción que es súper importante. Vamos a hablar ahora de la legitimación activa, el legitimado activo. O sea, ¿quién puede pedir la inoponibilidad? Por regla general, los terceros en general. Por regla general, los terceros en general. Ahora, hay casos donde solo ciertos terceros tienen la legitimación activa. Por ejemplo, el mandante con un mandatario que se excede en sus facultades. Por ejemplo. Ahora, respecto a la legitimación pasiva,
o sea, contra quienes se invoca la inoponibilidad, bueno, ¿quiénes tienen la legitimación pasiva? Todos los que quieran asilarse en el acto jurídico inoponible. Todos los que quieran asilarse en el acto jurídico inoponible. Ya. Y vamos a terminar ahora con la extinción de la inoponibilidad. Con la extinción de la inoponibilidad. Bueno, la inoponibilidad puede extinguirse por renuncia, por prescripción extintiva. Puede extinguirse por prescripción extintiva. ¿Y cómo? Por ejemplo, cuando se hace valer como acción, opera con los plazos de la prescripción de la acción judicial interpuesta. Puede extinguirse la inoponibilidad por prescripción extintiva cuando se hace valer como acción y opera con los plazos de prescripción de la acción judicial interpuesta. Ojo, el Código Civil señala que, en atención a la naturaleza del bien que se trate, la acción puede ser mueble o puede ser inmueble, y aquí los plazos de prescripción varían. Una, una última forma de extinción de la inoponibilidad es por la falta de publicidad. ¿Cómo por falta? Inoponibilidad por falta de publicidad. O sea, aquí la inoponibilidad se sanea por el cumplimiento de la formalidad omitida. O sea, la inoponibilidad, este derecho de un tercero, se extingue en caso de que las personas que concretan el acto jurídico que hasta el momento es inoponible cumplen la formalidad necesaria para que este surta efecto respecto de terceros. Eh, bueno, las formalidades habilitantes, perdón, las formalidades de publicidad se definen como aquellos requisitos que la ley exige para dar a conocer un acto jurídico, como la publicación en un diario oficial o la inscripción de un acto jurídico en el registro conservador de bienes raíces o una subinscripción al margen, etc. Y aquí la sanción por faltar estas formalidades de publicidad es precisamente la inoponibilidad a terceros. Pero la inoponibilidad, recuérdenlo siempre, está estrechamente vinculada con los terceros. Es un derecho de los terceros a desconocer un acto jurídico que no ha cumplido con las formalidades de publicidad que la ley exige para que este acto contrato tenga una validez plena. Eso, chicos y chicas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Vamos a hacer otro pequeño live en un ratito más relativo a la relación jurídica, que bueno, en este caso se estudia a propósito del examen de grado en acto jurídico, pero sirve como introducción al derecho de las obligaciones, que es sin duda uno de los ramos más cabrones, por así decirlo, de la preparación al examen de grado. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar hasta acá y gracias a ustedes, señorita Daniela, eh, y a todas las personas que han estado participando acá. Nos vemos en un rato. Así que muchas gracias, Connie, Paz, Daniela, por estar acá. Bendiciones.